El día de hoy vamos a ver Jesús inicia su ministerio, es decir, Mateo capítulo 4, versículos 12 al 25 vamos a estar estudiando. Recordaremos que nos dio la introducción todos estos tres capítulos y parte del cuarto hasta llegar a este punto en particular. Veíamos la genealogía de Jesús, cómo él tuvo parte de todo lo que fue su nacimiento, un poco de su crianza. Después tuvimos dos acontecimientos muy particulares, que fue el hecho de que el Señor Jesús, el encuentro que tuvo con Juan el Bautista, fue bautizado nuestro Señor Jesucristo y después fue tentado. Y una vez que pasa estos puntos en esencia, entonces ahora sí empieza su ministerio con total amplitud acerca de quién era el Hijo de Dios. Y empieza a recorrer las regiones, ahorita lo vamos a ver con mayor precisión, empieza a recorrer las regiones, principalmente en Galilea, para empezar a compartir y predicar la palabra de Dios y gestionarlo. Entonces, usted el día de hoy acompáñeme a Isaías en sus Biblias, Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, y yo voy a leer Mateo. Le voy a comentar en qué momento usted ponga sus ojos en Isaías, porque va a ver que va a haber muchas semejanzas. Por eso Mateo, como veíamos estudiado desde el principio, Mateo es uno de los que en esencia cita mucho el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, empezamos a leer Mateo capítulo 4, 12 y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y aquí vea usted lo que dice Isaías y lo que dice Mateo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombras de muerte, luz le resplandeció. Y continuamos con Mateo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó también. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Ok? ¿Qué hace Mateo? Nuevamente Mateo usa la aplicación narrativa, está narrando hechos, lo que está sucediendo. Sin embargo, dentro de todo esto hay una gran enseñanza que el Señor hoy nos quiere reflejar. Si ustedes se dan cuenta, hace una introducción Mateo en el capítulo 12 y 13 respecto a cómo el Señor hace un punto de dónde estaba Jesús, qué estaba sucediendo con Juan el Bautista, pero ahorita nos vamos a enfocar un poco al tema de que cita Isaías. Entonces, nos vamos a los primeros versículos y citamos algo muy particular que dice el versículo 16. De este lado tiene los versículos para que usted lo pueda ver con claridad. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombra,
de muerte, luz resplandeció. Lo que tenemos que entender en primer instante es que Jesús es la luz de este mundo. Jesús se presenta como la luz de la vida. Y vamos a ver, según Juan, cómo se describe lo que Él es. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Algo que tenemos que entender es que Jesús es la vida de los hombres. ¿Qué tiene que ver esto? Una persona no puede subsistir en su totalidad en completa oscuridad. Le pongo este ejemplo. Supongamos que usted hoy se queda ciego, ¿ok? Hoy pierde totalmente la vista y se nubla totalmente sus ojos y ve completa oscuridad. Y digamos aquí todos, ¿qué pasaría si hoy pierde la vista y le digo, ¿sabe qué? Vaya al baño de arriba, al de hombres o al de mujeres, o salga aquí afuera. Posiblemente dé pasos constantes, posiblemente usted sepa más o menos y recuerde cómo es que estaba dando usted pasos o cómo decir más o menos estaba la casa, cómo estaba distribuida y se acuerde de. Pero la realidad es que después de que empiece, se acueste o pase el tiempo, usted se va a olvidar de muchas cosas. La oscuridad no nos deja ver con claridad el camino. La oscuridad refleja en nuestras vidas todo lo que está mal. ¿Por qué? Porque no podemos ver claramente el camino. Y es cuando Jesús se presenta a los hombres. Yo soy el camino. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque Jesús al reflejarse como la luz, dice, este es el camino, hijo. Tú estabas en oscuridad, pero este es el camino. Porque seguimos leyendo lo que dice Juan. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen. ¿Sabe que es un principio que la luz elimina las tinieblas, pero las tinieblas no pueden eliminar la luz? ¿Usted sabía ese principio? Supongamos que ahorita apagamos todas las luces y tapamos todas las ventanas. Podríamos entrar en una oscuridad total, ¿de acuerdo? Pero si encendemos este foco, ¿no? Que los cambiamos y hay más iluminación, si prendemos este foco, ¿qué pasa con las tinieblas? Se disipan, ya no hay tinieblas. Y las tinieblas es la falta de la presencia de la luz, ¿ok? Entonces Jesús está diciendo, había oscuridad, había totalmente tinieblas en este mundo. Y cuando Jesús viene, resplandece y deja dar a conocer qué es la luz. Nuevamente reitero, puede tener usted en estar en su casa, en la comodidad de su cuarto, y si usted viene y las tinieblas, todo se empieza a nublar en ese momento, usted empieza a hacer sus actividades normales, se arregla, se pinta, se peina en total oscuridad, pero de repente viene la luz y alguien lo enciende, ¿cómo cree que su maquillaje va a estar? ¿Cómo cree que su peinado va a estar? Usted necesita la luz para poder ver el reflejo. Entonces, cuando Jesús viene, ve ese reflejo hermoso y dice, ahora te das cuenta de cómo son las cosas, ahora te das cuenta de lo que antes no era visible para ti y hoy tienes que atender, es lo que hace Jesús al resplandecer como esa luz. Dice, no era él, es decir, Juan el Bautista la luz, sino para que diese testimonio de la luz, porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero fíjese qué pasó después, en los versículos 3 y 19 al 21 que tenemos de este lado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Más que él practica la luz, más que él practica la verdad, viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Mis hermanos, ¿por qué nos molesta tanto la luz? ¿Usted se ha preguntado por qué cuando vino nuestro Señor Jesucristo hizo milagros, enseñó, predicó, incluso hombres que no creen en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, reconocen las grandes enseñanzas de Jesús? Pero ¿por qué fue aborrecido? ¿Se ha preguntado por qué nuestro Señor fue aborrecido?
Bueno, Juan lo describe muy bien, porque los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas, mis hermanos? Las tinieblas tienen que ver con oscurecer, con tapar, con que no se vean las cosas, ¿ok? Cuando regularmente alguien hace algo malo, ¿en qué lo hace? En lo secreto, donde no se vea, donde nadie me descubra qué hay en mi corazón, donde nadie descubra cuál es la intención con la cual estoy cometiendo, donde los que me rodean no me van a señalar o criticar. En ese momento nosotros creemos y guardamos esa oscuridad, nos guardamos en esa oscuridad porque no queremos que se dé a conocer nuestras obras. Si no, todo el mundo revelaría lo que hace mal. Si no, todo el mundo estaría publicando lo que hace mal. Pero ¿sabe qué? No se publica lo que hacemos mal. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón y queremos que se oculte. Y por eso es que rechazamos a Dios, que Dios viene, ilumina nuestras vidas, nos dicen que está mal y en ese momento nosotros vamos contra Dios y le decimos, ¿qué te pasa? A mí no me vas a decir cómo me tengo que comportar. A mí no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer y qué está bien y qué está mal. Yo voy a hacer lo que yo quiera. A veces esa es nuestra actitud. Por eso es que la luz es aborrecida por todo aquel que anda en oscuridad. Y es algo, y es una verdad bíblica que la vivimos palpablemente. Regularmente cuando alguien nos llama la atención y nos dice, estás haciendo algo mal, estás pecando, nuestra primera reacción es decir no, o ponernos de malas o enojarnos. ¿Le ha pasado alguna vez? Claro que sí. Todo aquel cuando nos dicen, oye, te estás enojando mucho, Alex. Y yo, pues, ¿qué te pasa? ¿Quién eres para criticarme? Que no estás viendo la vida que está en tu ojo. En lugar con humildad decir, Dios, ¿qué hay en mi corazón? En verdad te estoy peleando con este pecado. Y después cuando dice en el capítulo 8, ¿no? Leímos el 1, el 3 y el 8 y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La condición nosotros, y por eso es que Isaías citaba de una manera perfecta, 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra, decía que iba a venir alguien que iba a alumbrar, que nos iba a dar el entendimiento de todo lo que no habíamos comprendido y la revelación iba a ser clara a través de su vida. Y entonces, cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, tenemos la vida. No sé si usted conozca el candelabro. El candelabro era uno de los 3 instrumentos que estaba en el lugar santo. Recuerde que en el tabernáculo, cuando se describe y cuando se lleva a cabo en lo que es el Pentateuco, con Moisés, había el lugar santísimo, que también estaban 3 instrumentos, principalmente dentro del arca, pero en el lugar santísimo solamente estaba el arca y las 3 cosas que habían dentro de él. Pero en el lugar santo, que es decir, la parte de afuera, habían 3 cosas: los panes sin levadura, el incienso donde se quemaban las ofrendas, o el incienso que eran las acciones justas de los santos, y estaba el candelabro. El candelabro era la única luz que estaba prendida. Nadie podía entrar con una lámpara, nadie podía entrar con una antorcha dentro de ese lugar, sino que solamente estaba el candelabro, ¿sabe cómo qué? Como una simbología de lo que es nuestro Señor Jesucristo. La única luz que alumbra todo el lugar es ¿quién? Jesús. Entonces, este reflejo es lo que nosotros debemos entender. Todo lo que tiene que brillar es ¿quién? Jesús. No nosotros, sino Jesús. Y es por eso que se muestra el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Después dice que en definición en este punto, andar o caminar en la luz es andar en justicia, en piedad y en obediencia a Dios. Sin embargo, andar o caminar en la oscuridad es andar en maldad, en pecado y en desobediencia. ¿Qué camino estamos tomando nosotros? ¿Andamos en pecado? Andamos en oscuridad. ¿Andamos en justicia y piedad? Andamos en la luz. Es algo que nos debe ser confrontativo el día de hoy, porque el Señor dice, yo soy la luz del mundo.
entre tanto que voy al mundo, refiriéndose cada uno de lo que el Señor está dando, cada lo que uno de lo que el Señor se está mostrando y decir, hijo, por mucho tiempo has andado en un mal camino, hijo, por mucho tiempo has andado por donde no conviene, hijo, por mucho tiempo has conducido y tu carácter ha sido de tal manera que no reflejan lo que yo soy. Hoy en día que yo me revelo a tu vida, el llamado es, anda en justicia. Una persona justa es aquella persona que guarda y hace guardar la ley de Dios, es decir, sus mandamientos. Una persona piadosa es aquella persona que tiene compasión, aquella que refleja el carácter, el amor de Dios. Y una persona que obedece a Dios es aquella persona que ha renunciado a sí mismo para empezar solamente al sometimiento de Dios en su totalidad. Pero por otro lado, andar en oscuridad es andar en pecado. Si insistimos en pecar, entonces andamos en oscuridad y entonces el Señor no se ha revelado a nosotros y entonces no somos esa vida que el Señor quiere y entonces simplemente estamos muertos. Si hay luz, hay vida. Si hay luz, andamos de esta manera. Pero si no hay luz, estamos ¿qué? Muertos y en oscuridad. Así de claro es el mensaje que el Señor hizo y cuando Mateo cita, luz le resplandeció. Hermanos, estábamos en oscuridad, pero en misericordia de Dios se dejó ver a cada uno de nosotros. Después, empezamos con el capítulo 16, ahora sí, vamos con los primeros capítulos, porque era importante resaltar lo que nuestro Señor Jesucristo es. Una vez que el Señor Jesucristo se muestra como la luz, nos sensibiliza acerca del pecado. ¿Sabía eso? Cuando el pecado en nosotros habita y se vuelve una costumbre en nuestras vidas, el pecado se deja de llamar pecado y se le llama error, se le llama circunstancias, se le llama etapa de la vida, se le llama incompatibilidad, se le llama algún trastorno, ¿no? Y ya no se le llama pecado. Cuando la Biblia es muy clara con lo que es pecado y con lo que no es pecado. Entonces, cuando Jesús viene a nuestras vidas, nos empieza a sensibilizar, nos empieza a incomodar. La realidad es que nos empieza a incomodar tanto el pecado que hace que a veces nos queramos apartar de la luz y no ir a la luz, sino nos queramos alejar más. Sin embargo, cuando el Señor nos sensibiliza acerca del pecado, a causa de lo que un pecado puede ser destructivo, sus consecuencias, el daño, lo que provoca, el Señor te dice, hijo, ven al arrepentimiento, ven a mí, porque si sigues por ese camino de desobediencia, por ese camino de pecado, entonces vas a tener una vida muy dolorosa, una vida que va a traer hacia ti consecuencias y consecuencias. Pero hoy también la luz restaura nuestras vidas y hace nuestras vidas de una manera mejor, como lo vamos a ver la siguiente sesión estudiando en Mateo capítulo 5, que empezaremos con las bienaventuranzas. Entonces, vamos hacia el tema cuando dice que Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Vamos a ver qué pasó en este punto. Jesús oyó el encarcelamiento de Juan el Bautista. Es decir, Jesús posiblemente, mis hermanos, estaba en el desierto cuando fue tentado. ¿Se acuerda? Justo es lo que vimos la semana pasada. ¿En qué parte del desierto? Pudo haber estado en esta región del desierto o en esta región del desierto, ¿de acuerdo? Pudo haber estado en ambas y de cualquiera de las formas, el Señor dice que cuando él fue encarcelado, cuando escuchó que Juan estaba encarcelado, volvió a Galilea. ¿Recuerda toda la región de Galilea? Bueno, entonces Jesús regresa a la región de Galilea. ¿Por qué motivo? Porque estaba escapando ya del peligro de los fariseos que lo empezaban a acechar. Y entonces, ¿qué pasó con Juan el Bautista? ¿Por qué estaba encarcelado? Precisamente, Mateo no describe el encarcelamiento de Juan.
simplemente lo menciona, pero yo le pongo un poco de contexto. Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes Antipas. Era hijo de Herodes el Grande. Recuerda que era iduneo, que era un iduneo que no era judío. Sin embargo, estuvo puesto ahí y él reinaba sobre la región de Galilea y de Persia, es decir, en esta región de arriba, ¿ok? Sin embargo, Herodes solicitó algo muy cruel cuando mandó a encarcelar a Juan. ¿Dónde fue encarcelado Juan el Bautista según los registros históricos? Él fue encarcelado en Maqueronte, ¿ok? En esta región que ve aquí. Él fue encarcelado ahí, en esta región. ¿Por qué motivo? Ay, ¿por qué motivo fue encarcelado ahí? Porque fue lo que finalmente lo traspasaron del punto. Ahora sí, la tecnología otra vez no nos deja. Ahí está. Fue el punto en el cual desde este punto, aquí, el Manquerote, fue encarcelado Juan el Bautista y posiblemente de aquí es nuestro Señor Jesucristo huye a Galilea, ¿de acuerdo? ¿Por qué fue encarcelado? Fíjese muy bien lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista reprochó a Herodes por una gran maldad que había hecho. ¿Cuál era esa gran maldad? Que hizo claro o reveló hacia la luz lo que estaba haciendo Herodes Antipas. ¿Qué estaba haciendo? Tomó como esposa a Herodías, es decir, a su mujer de su medio hermano. ¿Ok? Entonces, como se dice coloquialmente, le robó la esposa a su medio hermano. ¿Ok? Eso era pecado, claro que era pecado. Juan el Bautista le dice, hey, Herodes, estás mal, eso no se tiene que hacer, eso es pecado. ¿Y qué hace Herodes? Va y lo encarcela. Regularmente es lo que pasa con la gente que hace algún tipo de maldad. Se enoja porque he revelado su maldad y entonces hace lo que hizo Herodes, que finalmente su hija, Salomé, pide por instrucciones de su madre, Herodias, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Jesús viaja de Judea en el desierto donde estaba, y va a Samaria y va hacia la región de Nazaret, ¿ok? Entonces, Jesús viene de esta parte y habita nuevamente en Galilea. Y se dice que nuestro Señor Jesucristo estaba ¿dónde? En Nazaret. Sin embargo, Mateo dice que va y sale de Nazaret y habita en Capernaum, lugar marítimo. Aquí puede ver en pantalla cómo está el mar de Galilea. ¿Ok? El mar de Galilea era un mar, como lo conocemos nosotros, donde era altamente zona pesquera. Eso también va a ser importante para el llamado de los discípulos. Pero es en esta región donde nosotros podemos ver con claridad cómo está Capernaum aquí, cómo está el mar de Galilea en esta región. Y es donde el Señor justamente aquí inicia su ministerio. Pero ¿sabe por qué en Capernaum? Capernaum, no sé si se acuerda de la Vía Maris. La Vía Maris venía de esta región y conectaba con la ruta de seda. Es decir, todo lo que provenía de Asia y todo lo que provenía de la región oriental pasaban por esta región de intercepción y también todo lo que provenía de Egipto para ir a toda la que es la región de Italia, ¿ok? Entonces, en ese momento era importante este punto porque Galilea iba a ser repunte para la predicación y el conocimiento de quién fue nuestro Señor Jesucristo. Y es en este punto donde el Señor se posiciona precisamente para hacer todas sus obras. Pero ¿qué cree? Capernaum posiblemente se le dio el nombre de Capernaum por Nahum el profeta menor. ¿Lo ha leído alguna vez? Bueno, posiblemente por eso se le dio el nombre de Capernaum. Pero también era una región que el Señor Jesús más adelante condena, porque ¿qué les dice? Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las obras que hice en tu tierra, ellos se hubieran arrepentido, mas tú, Capernaum, vas a ser destruida hasta lo sumo.
porque aquí es donde el Señor justamente hace los milagros más sorprendentes. Y Capernaum fue una tierra que no creyó en nuestro Señor Jesucristo. Fue triste lo que hicieron ellos. Y también hay un punto importante que se llama Galilea de los Gentiles, como lo cita Isaías y como lo citó Mateo. ¿Por qué se llamaba Galilea de los Gentiles? Bueno, Galilea de los Gentiles era una región que habitaban con los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Aquellos que no eran parte del pacto, es decir, todos aquellos los que no eran judíos. Los gentiles no conocían a Dios ni temían a Dios. Esta región que vemos aquí arriba en Galilea la habitó Zabulón y Neftalí. Eran dos regiones, parte del imperio del norte. Cuando vinieron los asirios y los conquistaron, toda esta tierra quedó totalmente desolada. Pero poco a poco fueron habitados por cualquier tipo de región, por cualquier tipo de tribu, por cualquier tipo de naciones. Pero cuando Macabeo viene en la conquista, 150, 200 años antes de Cristo, nuevamente empezó a ser habitada por judíos. Sin embargo, se quedó la mezcla, tanto judíos como no judíos, o tanto como israelitas como de otras regiones. Entonces, por eso se le llama Galilea de los gentiles y por eso también va a ser muy importante este dato porque nos va a dar entendimiento acerca de lo que vamos a estudiar del llamado de Andrés y de Pedro y de Juan y de Jacobo. Entonces después nos dice el versículo 17, a partir de este momento, recuerde, Jesús inicia su ministerio. A partir de este momento, el Señor empieza a predicar. ¿Qué significa la palabra predicar? Viene del griego que significa querusó, que significa proclamar o publicar, es decir, dar a conocer públicamente un mensaje. No es argumentar, ni razonar, ni considerar, no es una opinión, no es un debate, no es convencer mientras una prueba intelectual, simplemente es declarar o dar a conocer el mensaje. Por eso es que cuando Jesús predica, Jesús simplemente estaba dando el mensaje. ¿Qué mensaje? El de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que el que predica con autoridad, porque no vino a comentar, no vino a dar su punto de vista, no vino a argumentar, vino solamente a proclamar, es decir, a predicar el mensaje que el Padre le dio y le encomendó. Cuando usted vea y predique y anuncie el Evangelio, ¿y en qué se traduce en eso? En predicar lo que está escrito. No vamos a argumentar, no vamos a razonar, simplemente lo que hoy y cada domingo hacemos. Lo que está en las escrituras, vamos y lo enseñamos. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y entonces, por eso el Señor sorprende cuando predica con autoridad, porque es el mensaje del Padre el que le está dando a conocer a cada uno de los oyentes. ¿Y qué predica principalmente? El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Viene del griego matanoeo, que significa cambio de percepción, perdón, cambio de percepción. ¿Qué es esto? Y por eso tiene que ver mucho con la luz. Cuando vienen y vienen a Jesús, les dice, ustedes han andado por mucho tiempo en la oscuridad. Ustedes han andado en maldad y en pecado, pero Jesús vino y les mostró el camino. Ahora vuelvan a la luz. Ese es el mensaje que predicaba el Señor. Ustedes reconozcan que han estado en oscuridad, reconozcan que han estado en maldad, en pecado, y ahora vuelvan a Jesús. Por eso es que el arrepentimiento se dice que no es un punto de 360 grados, sino que es un giro de 180 grados. Nosotros íbamos en esta dirección y el Señor Jesús nos dice, alto hijo. Hoy el Señor se pone aquí delante de nosotros y nos dice, vas por el mal camino, vas por un camino malo, hijo. Desiste, vuelve a mí. Y es cuando nosotros vemos con claridad la luz, nos damos vuelta y regresamos a nuestro Dios, de donde Él nos ha escogido y donde Él está haciendo. Porque hoy en día se ha perdido
que llamar al pecado lo que es pecado y se disfraza de una u otra manera. Y él dice, desistan de ir en ese camino y vuelvan a Cristo, donde hay perdón de pecados, es decir, un cambio radical en nuestras vidas. Y es el mensaje hermoso que el Señor Jesucristo nos deja a cada uno de nosotros. Dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar de andar en oscuridad? ¿Hasta cuándo vas a andar en tinieblas? ¿Hasta qué momento va a ser necesario que yo trate con tu vida para que tú vuelvas a mí en arrepentimiento y en obediencia y veas la luz verdadera? Ya no sigas en la oscuridad. Hijo, ya no sigas y no quiero que te sigas haciendo daño, no quiero que acumules más consecuencias, no quiero llamarte a mi presencia. Desiste de hacer lo malo, vuelve a mí, vuelve a la luz. Y ese mensaje cautivó a sus discípulos. Ese mensaje atrajo la atención de sus discípulos. Y es cuando vemos que el Señor Jesucristo empieza a predicar, se revela como la luz del mundo, empieza a hablar del arrepentimiento, pero también para iniciar su ministerio hace algo muy importante, que es que el llamado de sus discípulos. Y entonces el Señor Jesús llama a sus discípulos y les dice, los haré pescadores de hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios ha dado a su iglesia el poder de anunciar el evangelio para que lleguen a arrepentimiento. Por eso como iglesia siempre estamos y debemos proclamar el mensaje del evangelio que es llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento es hablar lo que es pecado, pero siempre con la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que para todo aquel pecador que se arrepiente, ¿hay qué? Hay perdón, y es lo importante. Ahora, veíamos la región de Galilea, veíamos la región del mar de Galilea, ¿recuerda? Bueno, en esta zona, según los historiadores, hablan acerca de 240 barcas que había pescadoras. Es decir, era totalmente la región llena de pescadores. Si de algo se hablaba y algo se conocía de esa región, ¿era de qué? De pescado. Si el olor característico de esa región, ¿qué era? Olor a pescado, ¿ok? Eso también va a ser un importante. Cuando el Señor viene y anda por el mar de Galilea, dice que vio a dos hermanos, a Andrés y a Pedro primeramente. Primero cita a Pedro. Esto nos quiere decir que qué, que Pedro era el mayor y Andrés era el menor, ¿ok? Entonces, dice que vio a Pedro y a Andrés que se dedicaban a la pesca y se cree también que la pesca era en aguas poco profundas donde lanzaban la red. Había tres tipos de pesca en esta época. La pesca profunda, donde las barcas se adentraban más hacia la profundidad del mar y ahí es donde pescaban. La pesca cerca de las orillas, donde aventaban las redes y pescaban, ¿ok? Y la otra era la pesca de tierra, por así decirlo, es decir, la que tradicionalmente conocemos, también se lanzaba aquí hacia el mar, hacia las aguas un tanto profundas, o bien algún tipo de anzuelo. Entonces, se cree que Pedro y Andrés eran de los que tenían la barca y eran en aguas poco profundas, pero ocupaban la red. Y Jesús llama a estos dos primeros discípulos. Por eso es que la importancia de Pedro. ¿Y recuerda quién fue el primero en negar a Jesús? Pedro. ¿Recuerda quién se le puso a Jesús? Pedro. ¿Recuerda cómo era el temperamento de Pedro? ¿De acuerdo? Era explosivo, era agresivo, incluso se llevó hasta una oreja, ¿no? Que ya lo hemos platicado. Así era Pedro. Sin embargo, el Señor lo transformó a tal punto de que el Pedro que encontramos en las epístolas de Pedro es totalmente diferente al Pedro discípulo de Jesús, porque el Señor transforma y lo vamos a ver. Entonces, les dice el Señor Jesucristo, vayan en pos de mí, es decir, síganme. Y Jesús les dice, los haré pescadores de hombres. Ya dijimos cuál es ese punto y ahorita profundizaremos un poco más. Algo que debe usted y yo entender es que Dios siempre elige, mis hermanos. Nosotros no elegimos a Dios, sino Él nos eligió a nosotros y Dios llama a Pedro y a Andrés y ante el llamado que Dios hace, nada podemos hacer.
Si Dios le ha llamado a su vida, nada puede hacer. No se puede resistir, no puede decir al rato, no puede decir en unos años, deja disfruto, deja la paso bien. El Señor te dice, cuando Él te llama, no hay nada que podamos hacer. El problema es que a veces no queremos obedecer ese llamado. Sin embargo, ¿qué hizo Pedro y Andrés? Vinieron al Señor Jesús. Y fue una obediencia tan instantánea que seguir a Cristo, cuando le dijo, vengan aquí, ellos dejaron ¿qué? Todo, todo. En su llamado que Dios hace a nuestras vidas, cuando Él dice, ven hijo, ¿por qué no queremos ser cristianos? ¿Por qué no queremos comportarnos como hijos santos? ¿Por qué no queremos andar en los caminos del Señor en obediencia? ¿Sabe por qué? Porque no queremos dejar todo. No queremos dejar nuestras amistades, no queremos perder lo que hemos logrado, lo que hemos construido, lo que hemos con tanto esfuerzo hecho, no queremos dejar de enojarnos, no queremos dejar pasar por alto mi tiempo, mi espacio, no queremos dejar que otros vean que ahora soy diferente, no queremos que los demás se burlen, que no se junten conmigo porque soy santo, porque les digo, oigan, es que yo no tomo, es que yo no hablo de cierta manera o de ciertas personas, porque eso nos avergüenza como hijos de Dios. Miren lo que me pasó en la semana, lo platicaba con Vivi. Resulta que cuando a veces tengo oportunidad de ir al gimnasio, hay gente que, hombres que, no sé, por naturaleza, no sé, a veces conversan y les gusta hablar. Bueno, hay una persona en el gimnasio, hombre, que me dijo: "Oye, ¿ya viste a tal persona?". Y yo, haciéndome loco, le digo: "¿Qué?", porque traía mis audífonos. Regularmente siempre escucho una predicación o alabanza. "¿Qué?". "No, esa persona, ¿ya la viste? Está muy bonita, ¿no?". Y yo le digo: "¿Qué? No te escucho". Y me dice: "Mira, mira". Y lo digo: "Soy casado y yo no hago ese tipo de comentarios". En otro momento pude simplemente agachar la cabeza y no decir nada, pero dije: "¿Por qué? ¿Por qué nos avergüenza hablar que somos cristianos y lo que está mal?". Y le dije: "No, bro, soy casado y yo no hago ese tipo de comentarios". ¿Por qué? Porque no queremos dejar todo. Nos importa en el qué dirán, nos da vergüenza ser hijos de Dios. Sin embargo, un hijo de Dios se tiene que ver y la gente, yo no me tengo que sentir incómodo. La gente se tiene que sentir incómoda. ¿Y saben qué terminó diciendo? Me dice: "Bro, tú muy bien, bravo". Y espero en Dios que con eso jamás se me vuelva a acercar y me haga un comentario así, porque sabe que yo no soy así, pero a veces nos cuesta ser hijos de Dios y nos da vergüenza. Entonces, es algo que tenemos que cuidar y tener mucho entendimiento. Entonces le siguieron. Entonces, estar dispuesto a seguir a Jesús y ser su discípulo. Y esta palabra es muy importante. Ser discípulo de Jesús, ¿qué significa? Ser enseñado y comprender y estar comprometidos a imitar todo aquel que seguimos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué significa esto? En los tiempos de Jesús era muy común que había rabí, incluso se menciona muchas veces en las escrituras, rabí, ¿ok? Maestro. Nuestro Señor Jesucristo no era el único rabino, por decirlo así, sino que había muchos. Era muy común de que los rabí, es decir, que tenían un gran conocimiento de la Biblia, dijeran, no, tú eres un buen discípulo o tú podrías ser un buen discípulo, ven y sígueme. Y entonces las personas que escuchaban eso dejaban sus oficios y se ponían muy felices y alegres de que habían sido seleccionados por un rabí. Entonces era una práctica común y empezaban a seguir, a imitar su ideología, su doctrina y empezaban a actuar como ellos actuaban. Entonces, cuando Jesús llama a Andrés y a Pedro, les dice, síganme para que sean mis discípulos. Por eso es que Pedro y Andrés lo dejan inmediatamente todo y se ponen feliz por cuanto ya habían conocido a Jesús, Pedro y Andrés, según lo que nos enseña Juan en su evangelio, y entonces aquí se hace oficialmente que son sus discípulos.
Y por eso es que Pedro y Andrés reaccionan de una manera tan rápida en esa parte. Mateo capítulo 18 y al 22 nos detalla el llamamiento de los otros dos hermanos, Jacobo y Juan. Nuevamente, primeramente se menciona a Jacobo, lo que quiere decir que Jacobo era el mayor y después menciona a su hermano Juan. Tenemos en las escrituras muchos hermanos dentro de toda la ideología que es eso. Y qué hermoso los que tienen o llegan a tener un hermano, que en conjunto podamos servir a Dios, que en conjunto podamos crecer a Dios y en conjunto podamos aprender y caminar con Dios. Yo doy gracias a Dios, conocen a mi hermano, ¿no? Maestro Caleb, que gracias a Dios nos ha permitido, y también a nuestra hermana, nuestra familia, que nuestros padres nos inculcaron acerca de Dios, el poder compartir esta característica. Qué mejor que tu hermano, ¿no? Que esté junto a ti escuchando y creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es el ánimo siempre de acarrearnos. Ven, hermanos, ¿no? Escucha la palabra de Dios a través del testimonio. Y ya después Caleb les platicará un poco del testimonio de entre nosotros dos, pero algo que pasó entre nosotros dos es que, gracias a Dios, mi hermano pudo ver el testimonio como hijo de Dios en mi vida. Y eso también fue el motivo para él regresar a los pies de Dios y otra vez aprender de él. Entonces viene Jacobo o Jacob y Juan, y el Señor también les dice, vengan y síganme. Ellos regularmente o se cree que hayan tenido poca educación. Recuerden, eran pescadores. No estamos demeritando ningún oficio, pero no tenían mucha educación. No tenían mucho conocimiento acerca de Dios ni de su ley. Y esto es muy importante porque a veces nosotros nos sentimos que necesitamos tener un gran intelecto, ser muy inteligentes para que el Señor nos use y el Señor dice, no, hijo, no es necesario eso, no depende de ti, depende de mí. Incluso cuando Jesús empieza a hablar por parábolas, sus mismos discípulos que dijeron, no entendemos, por favor, Señor, enséñanos. ¿Por qué? Porque no eran de mucho entendimiento. Galilea, como ya dijimos, era una región de los gentiles y era caracterizado por su acento. Si usted hoy en día tenemos a un invitado y empieza a hablar como yucateco, usted luego lo va a identificar, ¿cierto? ¿Por qué? Por su acento, ¿cierto? Bueno, ¿recuerda quién le pasó? A Pedro. Pedro cuando estaba en la hoguera, cuando Jesús lo tomaron preso, ¿qué dijeron los que le rodeaban? Tu forma de hablar te delata. Y sí, obviamente hablaba del Señor Jesucristo, pero ¿saben por qué? Por el acento de la región, porque todos eran de Galilea. La mayoría de esos discípulos eran de Galilea. Y ahora, como pescadores, ¿qué creen? Eran egoístas, eran poco amistosos y eran iracundos. A veces creemos que lo que Dios toma ya lo va, ya está perfecto y que solamente hay que quitarle tantito polvo. No, mis hermanos, lo que Dios toma está totalmente impuro. Es como un diamante que es encontrado en las minas, tiene que pasar por un proceso de purificación. Y entonces, en este punto, así eran estos pescadores, iracundos, poco amistosos y egoístas. ¿Conoce a alguien así? No voltea a ver al que tiene a un lado, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque cuando empezaron las circunstancias y empezaron a caminar con Jesús, dice que cuando la multitud tuvo hambre, los discípulos, ¿qué? Pensaron en enviarlos y ¿saben qué? Háganle como quieran, ¿no? Ustedes sírvanse de comer como puedan. Eran egoístas. Se les hacía muy generoso perdonar 70 veces 7, ¿ok? También pedía que cayera fuego del cielo sobre aquellos que lo rechazaban. ¿Saben quién lo hizo? Juan y Jacob. Y buscaban ser el mayor, es decir, el primero. Mis hermanos, tenían las peores características que usted se puede imaginar. Ellos tenían las características de ser personas llenas de ira, personas que eran poco amistosas y egoístas, pero ¿sabe también por qué Dios los eligió y dijo pescadores? Para que su gloria se viera cómo el Señor transformaba a ellos. Pero también hacer pescadores
tenían características muy buenas. Eran pacientes. El pescar lleva ser paciente, aguardar, saber cuándo es el momento. Eran perseverantes. A veces no pescaban nada, pero al otro día ahí estaban por necesidad, claro. Eran instintivos, es decir, tenían mucha intuición. Eran audaces porque se aventuraban a los mares. Eran valientes y eran fuertes porque era necesario acarrear todas esas redes cuando la barca se llenaba de peces y entonces era necesario esa parte. Pero su carácter tenía que ser transformados. No dudo, mis hermanos, que usted tenga excelentes cualidades. No dudo que para ciertas cosas sea muy hábil, muy ágil, que el Señor le haya permitido tener buenas cosas, que el Señor y para su reino son de una manera únicas y utilizables para que funcione hacia el porvenir de los demás. No dudo, por algo está donde está. Sin embargo, el Señor quiere tratar ¿con qué? Con su carácter. ¿Para qué? Para que ahora sí quede usted bien pulido y para que la obra de Dios, cuando seguimos a Jesús, Él nos transforme y ahora nos vuelva compasivos, humildes, llenos de comprensión, con paciencia, perdón y amor. Mi hermano, lo que usted necesita es ser discípulo de Jesús para ser transformado. Lo que usted necesita es que Jesús hable a su vida, que usted obedezca al Señor para que su vida sea transformada. Solo falta que usted vuelva al Señor Jesús y que deje que el Señor Jesús empiece a obrar en sus vidas para que usted sea transformado conforme a su imagen. Necesitamos seguir a Jesús para ser transformados y volvernos sus discípulos, decididos a renunciar todo lo que nosotros somos, de renunciar a nosotros mismos y obedecer todo lo que es bueno para el Señor. Mi hermano, que no le dé pena, que no le avergüence ser hijo de Dios, que no le avergüence decir y que todos conozcan que usted se maneja de diferente manera. Es interesante, y lo pensé para decirlo, pero lo voy a decir, cómo hoy en día la juventud tiene una visión totalmente errada. Ahora resulta que un cantante se vuelve el héroe nacional o el héroe de todo de todo un continente por unas cosas que dijo. Cuando no saben el trasfondo que había detrás de sus letras, que sexualizaba a una mujer, que denigraba a la mujer, que demeritaba a la mujer y la hacía como un objeto sexual, y ahora es un héroe, porque solamente apuntó y porque solamente acertó en una cosa. Hay que tener entendimiento claro de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es pecado y de lo que es verdad, porque eso es lo que el Señor quiere, transformar nuestras vidas y que renunciemos a nosotros mismos. Y nosotros, como lo vamos a ver más adelante, somos la luz de este mundo y lo vamos a aprender cuando el Señor nos confronte en ese mensaje. Y después, ya para concluir, Mateo termina con algo hermoso, que es reflejar los primeros actos de misericordia, de compasión que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo enseñaba y recorrió toda la región de Galilea, que predicando el Evangelio, sanando enfermedades, dolencias, a los afligidos y a los enfermos. Ahora, ¿por qué fue necesario que nuestro Señor Jesucristo sanara? ¿Por qué fue necesario esto? Porque Jesús demostró su carácter y su poder divino, es decir, presentó sus credenciales mesiánicas. Todo lo que detalla Isaías que se iba a hacer acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo hizo. Mis hermanos, la verdad, no me cabe en la cabeza cómo al presenciar un milagro tan grande, la gente renegaba de Jesús. Sus enfermos eran sanados, los paralíticos caminaban, andaban y saltaban, los leprosos eran sanados. No me cabe en la cabeza cómo no creyeron en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. No había estos actos, no era común. Nadie veía cómo el Señor de una mano seca la restauraba, cómo daba vista a los ciegos.
Eso era lo que entristece, que a pesar de Jesús de tener compasión de ellos no lo veían. Ahora, no sé si se ha puesto a pensar y se ha puesto en la mente del Señor Jesús. Y se lo voy a poner con este ejemplo. Usted sabe, digamos que tiene la capacidad de saber qué va a pasar al futuro, ¿ok? Tiene a alguien en necesidad aquí al lado, pero sabe que esa persona que tiene al lado la va a traicionar el día de mañana. Como se dice, le va a meter, le va a dar le va a meter un cuchillo en la espalda, ¿no? Si usted tuviera la capacidad de, a pesar de saber eso, ayudar a esa persona, yo creo que no. ¿Por qué? Porque dice, ¿para qué te ayudo si al rato me vas a voltear bandera, si al rato me vas a dar una puñalada por la espalda? El Señor Jesús, a pesar de que sabía que ellos los iban a traicionar, el Señor Jesús tuvo compasión y les ayudó. A pesar de que sabía que lo iban a apedrear, de que lo iban a insultar, les ayudó. ¿Y sabe qué corazón tiene que ser transformado de esa manera? El de nuestro Señor Jesucristo, no, porque Él es perfecto, Él es amor. El de nosotros. Tenemos que ayudar sin condiciones, que también Dios nos va a confrontar más adelante de ello. Y entonces estas eran las credenciales de que era el Hijo de Dios. Todos estos hechos que hizo. Cuando se habla sobre los lunáticos, indagando un poco, ¿sabe de quién habla? De las personas que tenían problemas, neuronales o que tenían algún tipo de problemas, de epilepsia, porque decían que los lunáticos eran posesionados por la luna, ¿ok? Por eso se les llama lunáticos. Y el Señor Jesús tuvo compasión de ellos. Y entonces también los sanó, mis hermanos, tuvo compasión de ellos. El Señor Jesús recorrió toda la región de Galilea, enseñaba acerca de la verdad y transmitía la información. Y otro punto importante, no sé si usted conozca las sinagogas que también se menciona. Las sinagogas, para que sea conocimiento de usted, estaban compuestos por 10 ancianos o por 10 grandes familias, ¿ok? Era un centro de adoración y de estudio de las escrituras principalmente. Era una escuela de niños, era una escuela teológica y ahí también se solucionaban disputas legales menores o locales. Entonces el Señor Jesús llegaba, como hoy lo podemos decir, a una iglesia, a una pequeña iglesia y enseñaba y tenía misericordia. No decía, no, en esta sinagoga no, porque nada más hay 3 familias, o en esta no, porque nada más hay una, ¿no? Sino que él tenía misericordia de todos. Y ya veíamos que es predicar, perdón, que es anunciar y exclamar. Ahora, algo que usted se tiene que quedar con ello. El mensaje tenía que ser proclamado, es decir, predicado, y debe ser explicado, es decir, enseñado. Por eso es que cada domingo aquí, mis hermanos, hacemos esto. Les proclamamos el Evangelio, el mensaje de Dios, y se lo explicamos. Pero una vez que es explicado, ¿qué tiene que hacer usted? Proclamarlo, predicarlo. Y es lo que hemos visto y es lo que el día de mañana queremos que crezcamos con ustedes. Ahorita estamos en un proceso de discipulado con ustedes. Mis hermanos, les estamos dando a conocer el Evangelio. ¿Qué es el Señor? ¿Cómo se muestra? ¿Qué nos dicen sus escrituras? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Cómo podemos decir acerca de la verdad, del conocimiento básico, para que una vez que usted haya sido enseñado, usted vaya y lo proclame y lo predique? La sanidad es algo que veo totalmente en el corazón de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y digo, Dios, qué compasión. A veces, mis hermanos, voy en el metro, veo subir a gente ciega, veo subir a gente inválida, veo subir a gente que está en condición de calle y el corazón se me hace chico, hermano. Digo, Dios, si tan solo tuviera el poder que tú tienes para tener amor por ellos y orar por ellos y ellos sanaran y te conocieran. Y me da mucha tristeza porque sé que no puedo tener eso. Y alguien se preguntará, Alex, entonces, ¿por qué Dios no los sana? ¿Por qué Dios no tiene misericordia de ellos? Porque Jesús ya vino y lo hizo.
Jesús ya vino y se compadeció de ellos y sanó y demostró que era el Hijo de Dios. Y ahora sabe a quién le toca. A usted y a mí amar a esas personas. Y por eso es que cuando veo ese tipo de necesidad, les ayudo. ¿Te ayudo a bajar? ¿En qué estación bajas? ¿A dónde vas? He cargado muletas, he cargado sillas de ruedas, porque mi corazón tiene que ser como el de Cristo, compasivo. Y es el corazón que Dios quiere hacer. No importa usted que haya sido, mi hermano. No importa si usted ha sido el peor de los pecadores, la peor persona. Dios transforma corazones y Dios cambia corazones de tal manera que ahora glorifiquen a su nombre y que ahora demuestren quién es nuestro Señor Jesucristo. No hace falta ni siquiera predicar la palabra, solamente hace falta que a través de las obras, porque su Espíritu mora en nosotros, hablen por nosotros mismos. Y eso, créanme, que es una manera de compadecernos y de amar. Y que esto nos enseñe cuán grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos amó, nos perdonó a pesar de ser pecadores. Gloria a su nombre. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque a través de tu palabra podemos conocer a tu Hijo. Dios, qué amor, qué corazón. ¿Quién como tu Hijo que anduvo en perfecta luz, que anduvo en caminos justos, verdaderos, santos, que a pesar, Señor, de saber lo que le iban a hacer, Él tuvo compasión y amor por los demás y misericordia? Perdona, Dios, a veces no vemos lo que tu Hijo hizo, hace y hará. Pero hoy con nuestro corazón arrepentido solamente queremos llegar y decir, Dios, perdóname. Perdóname porque no me he comportado como un verdadero hijo de Dios. Perdóname porque a veces este mundo, los deseos, me atraen más, Señor. Perdóname porque a veces me da pereza, perdóname a veces porque mi carácter explota, porque a veces hablo de los demás, porque simplemente estoy en chisme criticando o simplemente estoy viendo lo que no corresponde. Perdóname, Dios. Tú puedes restaurar al pecador más grande, yo soy un pecador. Ayúdame. Y hoy pongo mi vida delante de ti y decido seguirte y ser un discípulo que está a tu disposición. Enséñame, Dios, y encamíname. Ayúdame en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues, vamos a nuestras casas, meditemos en lo que aprendimos hoy y no olvidemos que esas palabras que recibimos por parte de nuestro pastor no hayan vacías, que verdaderamente transformen nuestras vidas y nos ayude a cambiar constantemente, no dejar esto como un mensaje más, por favor, mis hermanos. Muchas gracias y vamos a pasar por sus hijos, sus niños, por favor. Dios los bendiga.